hermanos, para todos los familiares, para todas las personas que nos siguen semana tras semana a través de las diferentes redes sociales de la Iglesia Cristo es mi bendición. Sean bienvenidos a un nuevo faro. El programa de los días martes, donde nos reunimos de una manera virtual, donde llegamos a sus hogares a través de la plataforma de YouTube o de Facebook y tratamos de presentar ante ustedes algunos de los temas que sabemos que son de suma importancia para cada uno de nosotros a nivel de edificación. Obviamente me incluyo dentro de ellos, de la importancia de cada tema y de la edificación que debemos de tener cada uno de nosotros. Y lo que buscamos es, a través de un grupo de panelistas, poder presentar estos temas, poder debatirlos, poder presentar ideas, poder dar conceptos y a la larga poder dejar en cada uno de ustedes una semilla sembrada dentro de su corazón referente a cada uno de estos temas. Hasta las semanas anteriores estuvimos prácticamente hablando de lo que fueron las fiestas de Dios, esto por aquello de que coincidían de acuerdo al calendario judío, lo que son este tipo de festividades. Recientemente estuvimos ya cerrando lo que es este ciclo durante este año 2022. Para nosotros me refiero, distinto al calendario netamente judío, van en otro año completamente diferente. Pero lo cierto es que estuvimos hablando durante estos programas del Faro sobre el significado de cada una de estas festividades y lo importante que era el celebrar cada una de ellas y analizándolas a profundidad a través, lógicamente, de las escrituras. Hemos entrado o entramos a partir de esta semana en otro tema que es también de esos bien espinosos, de esos que tiene bastantes cositas para analizar, de esos que son seguramente también llamativos en diferentes aspectos y sobre todo para las personas que ya llevan algún tiempo trasegando en las lides del Señor, seguramente es un tema que les va a llamar la atención. Para los nuevos, para las personas que tal vez no conocen mucho, déjenme hablarle de que en la Biblia, así como hay un libro de Apocalipsis que hace referencia o alusión a los temas proféticos de lo que vendrá, en el Antiguo Testamento, o en el Antiguo Pacto más bien de la Escritura, vamos a encontrar un libro de un profeta, el cual es Daniel. Y Daniel, cuando uno quiere, digamos, analizar Apocalipsis, casi siempre tiene que tomar como punto de referencia también las escrituras de los profetas y particularmente la de este profeta, la de Daniel, porque se complementan de una manera extraordinaria el uno a la otro. Y es más, para entender lo de uno y lo de otro, casi siempre hay que jugar con estos dos libros en este sentido. Vamos a hablar sobre la profecía de las 70 semanas de Daniel. Así usted lo va a encontrar en el texto, en la escritura. Y vamos, si Dios lo permite, a partir de hoy a empezar a hablar de este tema tan, pero tan interesante y que tiene que ver, vuelvo y lo reitero, con un ambiente netamente profético. Pero antes de empezar a hablar sobre él, déjenme presento como siempre a mis panelistas que me acompañan en esta noche y que con ellos estaremos procurando desglosar un poquito lo que es la idea de este primer capítulo de este estudio de las 70 semanas de Daniel. Y arranco con usted, copastor, saludándole, dándole las gracias por estarnos acompañando en esta noche y desde ya por las opiniones que estará aportando en este estudio. Bendiciones para usted y gracias por acompañarnos. Bienvenido a este faro. Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted, igualmente a nuestro hermano Exxon que nos acompaña, nuestro hermano Ricardo, cada una de las personas que nos sintonizan, ya sea aquí en Colombia o en otros lugares del mundo. Sean todos bienvenidos y ojalá que esto sea de gran ayuda para ustedes. Hablábamos sobre el fin de semana y decíamos cómo la iglesia de repente se ha perdido un poco el sentido, ¿no?, de lo que verdaderamente debe ser el mensaje de la palabra de Dios.
Ustedes nos habrán escuchado hablar, salimos ahorita, como lo mencionó el pastor, de las fiestas del Señor, y nos habrán escuchado hacer bastante énfasis acerca de las profecías. Y nosotros lo hacemos es con un solo objetivo. El mismo libro del Apocalipsis nos habla de una novia que se tiene que preparar para un evento. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Estamos viviendo un punto final, donde hoy realmente ya no es importante si usted tiene un carro, una casa, si usted está enfermo, lo que sea. La misma palabra de Dios nos dice, es mejor entrar al cielo cojo o manco o ciego o como sea, pero de entrar, eso es lo más importante. Y hoy nosotros necesitamos hablar de salvación más que por encima de otra serie de cosas. Lamentablemente en las iglesias, en las congregaciones, hoy en día se procura más el milagro, la búsqueda de algún tipo de cosas que me pueda ser beneficioso dentro de mi vida, y no es que esté eso mal, pero es que más importante que todo es la salvación. Y cuando hablamos de profecía es porque justamente estamos a un paso de alcanzar esa salvación. Hemos tratado varios temas que nos muestran exactamente el punto en que vivimos, y esta semana de 70 de Daniel es una revelación completamente maravillosa acerca de ese tiempo que estamos viviendo. Así es de que no se lo pierdan, porque yo sé que ustedes se van a maravillar con las hermosas profecías, cosas que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros en esta revelación que tenemos con Daniel. Dios lo bendiga, pastor, y ya entraremos a hablar sobre el tema. Gracias, pastor, y definitivamente estos temas son los que hay que predicar. Y no con eso estoy descartando los demás temas que aparecen en la Biblia, porque finalmente todo es un compilado y todo es, y perdón la redundancia, un todo de lo que es el mensaje hacia nosotros como seres humanos, ¿verdad? Y indudablemente hay momentos en los que hay que predicar algunos tipos de temas, digamos, porque pues justamente la escritura está diseñada para en algún momento tener que abordar diferentes tipos de temas que son las vivencias que podemos tener cada uno de nosotros. Pero indudablemente con lo que está sucediendo por estos días y lo que ocurre en diferentes lugares e incluso, utilizando las palabras del copastor, lo que sucede dentro de las diferentes iglesias y demás, no nos da sino simplemente la sintomatología de que el regreso de Jesús está muy próximo, de que la venida de Él está muy cercana, y nosotros muy responsablemente lo que tenemos que hacer es justamente predicar la palabra. Dice la misma escritura, a tiempo y fuera de tiempo, eh, y justamente alertar a la gente y decir, oiga, prepárese, porque todo esto lo que nos está mostrando básicamente es que el Señor ya tiene prácticamente todo listo. Ya lo único que falta es que Él tome la decisión de venir por su iglesia, y cómo no, deseamos de que cada uno de ustedes estén listos para ese gran momento. Voy con mi siguiente panelista en esta noche, también agradeciéndole por ese tiempo, por su estudio, por sus opiniones y por lo que nos aporta a través de cada una de estas enseñanzas. Hermano Exxon, bienvenido a este nuevo faro, donde empezaremos a hablar de un tema bien, pero bien trascendental dentro de la escritura, como es las 70 semanas de Daniel. Bienvenido. ¿Qué tal, mi pastor Miguel, mi copastor Jairo, amada iglesia, hermanos, amigos, familiares y demás? Tengan ustedes un abrazo rompecostillas, con la disposición y la seriedad de nuevamente presentarnos delante, pues obviamente de Yahweh, el Altísimo, pero también delante de ustedes, para educarlos en un nuevo tema, ya que finalizamos el tema de las fiestas del Señor. Y qué lindo de que, como hablábamos con Miguel el fin de semana, que se siente como que una mejor disponibilidad de varias personas, varios de los hermanos, el grupo de los jóvenes incluso, e incluso personas que no notamos frecuentemente conectadas a las redes sociales, se están conectando. Y este tema de las 70 semanas, donde muchos preguntarán, pero ¿por qué es tan importante este tema a fin de al cabo, siendo que, bueno, ni siquiera lo entendemos? Bueno, es que para que usted entienda la alerta, la emergencia, digamos, de entregar estos temas profundos, porque si hay un tema profundo en la palabra del Señor,
es este de las 70 semanas del libro de Daniel. Pero para que usted se anime, para que usted realmente reciba una chispa de parte de Dios, y creo que es correcto que pongamos este tema principal en las manos de Él, porque es un tema no muy fácil de explicar. Va a requerir entendimiento, va a requerir de que todos estemos realmente conectados, de que si usted es de las personas que dice, pero es que yo no entiendo esto de prevaricación, esto de semanas, esto de iniquidad, hay muchos términos bíblicos en esta profecía, en este libro de Daniel, que para muchos de ustedes, si no logramos explicarlo de una forma tranquila, sin correr, posiblemente no lo vayan a lograr captar. Tal así es, pastor, que hermano, mire, si estamos hablando de la semana 70 del libro de Daniel, es porque estamos en la semana 69, imagínense. Que vean de que este tema sí compete a estos momentos, porque a cualquier momento llega esa tal famosa semana 70 donde rogamos por la misericordia de Dios que usted ni yo estemos aquí presentes en esa semana. A la iglesia no le interesa estar en la semana 70, aunque es una responsabilidad exponerla, explicarla, para que usted sepa de qué se trata. Y eso es lo que yo creería por lo menos unos dos, posiblemente un tercer programa, porque esto sí tiene tema de lado a lado, donde lo haremos de una forma responsable y con ayuda del Espíritu Santo, posiblemente usted al final diga, wow, qué bendición, gracias a la Iglesia, Cristo es mi bendición. Por ahora, vea, Biblia, papel, lápiz y una actitud de enseñanza como siempre. Pastor. Así es, hermano Exxon. Es un tema bien interesante, tal vez algo complejo, como usted mismo lo menciona. Tiene muchos aristas para analizar, muchas cosas para ver, pero indudablemente son de esos aspectos que son necesarios, perdón, compartir con la congregación. Así de que definitivamente es un momento importante en el cual debemos tomar lo que es este análisis de esta escritura en el libro profético de Daniel. Pero me gusta la idea que usted propone, hermano Exxon. Yo también quisiera en este momento, esto no lo solemos hacer en el paro, pero lo quiero hacer en este momento, colocar esta enseñanza brevemente en las manos del Señor, de quien todo lo puede, de quien nos dé la dirección, y que sobre todo tanto nosotros tengamos el don de palabra para poderlo llevar a ustedes, y ustedes que sean tierra fértil para que esta palabra quede apostillada allá en su corazón. Así de que, Señor y Dios de los cielos, te doy gracias en esta noche por la oportunidad que tú nos das, amado Señor, de compartir este programa, Señor, tan importante, este tema tan importante delante de tu congregación, amado Jesús. Yo quiero pedir tu dirección, quiero pedir tu guía, quiero pedir, amado Señor, que el Espíritu Santo nos esté mostrando, nos esté dando la dirección hacia dónde debemos llevar este tema y cómo podemos explicarlo de la forma más fácil a cada uno de nuestros hermanos, que así sea por curiosidad, se conecten, amado Señor. Te pido igualmente por esos corazones, por esas vidas, de que esta palabra, Señor, caiga en tierra fértil y que dé fruto en gran manera. En esta noche lo presento en tus manos y pido tu dirección y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, abramos la escritura en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 20 al 27. Ese va a ser el primer texto que vamos a estar analizando en esta noche y va a ser nuestro punto de partida. Voy a utilizar para este primer pasaje la versión Reina Valera, que seguramente es la que tiene la mayoría de personas que se conectan a este tipo de programas. La escritura dice de la siguiente manera. Si usted lo ve, inclusive en negrilla aparece el título, Profecía de las 70 semanas. Luego dice, verso 20,
Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Verso 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará, 62, perdón, 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y en su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hasta ahí la escritura. Bien, quiero empezar por mencionar básicamente el escenario en el cual se encontraba Daniel, ¿verdad? Recuerde usted de que era un hombre que había sido tomado en esclavitud por un pueblo que en ese momento tenía la hegemonía sobre lo que era el reino del sur, de lo que fue conocido Israel en ese momento, ¿verdad? Y me estoy refiriendo al imperio babilónico, donde el gran rey que en ese momento dominaba en este imperio tenía por nombre Nabucodonosor. La escritura básicamente lo que nos menciona referentemente a Daniel es que fue un hombre que fue indiscutiblemente consagrado en todo momento a lo que fue el Señor, a los mandatos de Él, al servicio a Él y obviamente a ser, digamos, un verdadero responsable ejecutor de lo que es la palabra del Señor. Por eso, inclusive, lo podemos analizar y lo podemos ver como uno de los grandes profetas de la antigüedad, justamente porque, como dice aquí la escritura, era un hombre que era amado profundamente por el Señor, justamente a raíz de esa disposición. La escritura incluso comenta de que Daniel era un personaje que durante el día solía postrarse delante del Señor. Incluso hay una porción donde menciona que 3 veces al día él se postraba para buscar al Señor. Y lo hacía, y mire que acá la escritura, el comienzo de esta historia empieza diciendo que algo de lo que hacía era pedir por su perdón, pero también por el del pueblo de Israel. Y eso es algo que inclusive en algunas otras ocasiones yo lo he mencionado, que me parece interesante cómo funciona, digamos, cuando en algún momento Dios levanta a algún hombre o alguna mujer, digamos, de parte de él. Y es ese dolor o esa carga que puede existir no solamente por esa propia persona, sino, por ejemplo, en este caso, por el pueblo de él, el pueblo israelita. Ahora bien, aquí hay algo bien interesante, y es que justamente el pueblo, lo que era en ese momento el pueblo israelita, había sido a causa justamente de lo que era el control
del imperio babilónico, prácticamente todo se había destruido, todo se había perdido. Y el deseo de Daniel era volver a ver su pueblo nuevamente restaurado como algún día él lo había de pronto, tal vez ni siquiera visto, porque recordemos que cuando es tomado como esclavo era muy jovencito, pero sí, digamos, lo que era el conocimiento de sus antepasados, de sus padres tal vez, y él anhelaba con ver ese pueblo restaurado. Y la oración empieza por ahí, pidiéndole al Señor cuándo vendrá nuevamente la restauración de ese pueblo. Y ahí es donde comienza lo que es esta historia de las 70 semanas. Copastor, voy con usted para que sigamos ampliando la idea en esta noche. Y yo le voy a agregar algo más de lo que usted menciona acerca de Daniel, porque a mí me parece bastante importante conocer primero quién es Daniel para ahí sí mirar la importancia, por qué él fue para Israel un personaje realmente valioso. Mire que cuando miramos estos estudios y principalmente en mi caso, hablo mi caso particular, cuando yo miro y empiezo a buscar acerca de la información de todos los personajes o de los hechos que se dan a través de la Biblia, siempre termino diciendo y mirando lo que fue Israel o lo que es Israel. Y me parece paradójico que incluso mucha gente, y entre esos yo me puedo poner como ejemplo de hace años atrás cuando decía, no, es que son las tradiciones de Israel, es que eso es para Israel, es que eso es del pueblo de Israel. Y siempre tendemos a pensar que cada evento que pasa dentro de la Biblia como que es para Israel y nada más. Y como les digo, cada que yo miro pasajes como estos, no me tengo más sino que enfrentar a una verdad, y es que mientras uno ignore lo que es Israel, estará ignorando completamente lo que es las enseñanzas de Dios. Uno no puede separar totalmente a Israel. Tenemos que estar unidos a todo lo que le pasa a Israel. Si Israel respira, mire, nosotros tenemos que mirar por qué respiró. Si Israel lloró, tenemos que mirar por qué lloró, porque eso nos va a afectar a nosotros como gentiles. Esta profecía que se está dando allí, convengamos que no es para la iglesia, no es ni para usted ni para mí, empezando que eso no es para los gentiles. Esta profecía está dada es para el pueblo de Israel solamente. Y entonces uno podría salir al paso y decir, bueno, como es para Israel, pues ni la miremos y hagamos el faro de otra cosa entonces, ¿no? No. Resulta que es cuando les digo que uno no puede ignorar esas cosas, porque todo eso que le va a afectar a Israel, a nosotros nos viene de contera, nos viene después. Todo esto que le va a pasar a Israel, estas profecías que está viviendo y que va a vivir Israel, tienen un efecto sobre nosotros. Vamos a mirar que esta semana 70, que seguramente ya lo explicaremos más a fondo más adelante, no se ha cumplido solamente porque Dios tiene un propósito con Israel. Ya lo vamos a ver más detenidamente. ¿Por qué esa semana 70 no se ha cumplido? Llegamos a un punto, una semana 63, 69 y una semana que se perdió. Vamos a ver que eso afecta a Israel y de contera nosotros estamos afectados por esa situación. Entonces el llamado es: no miremos, no ignoremos lo que le pasa a Israel ni las profecías que están con Israel, porque eso nos va a afectar a nosotros o nos afecta a nosotros como la iglesia del Señor. Miremos quién es este Daniel entonces, porque seguramente para las personas que se conectan por primera vez a un programa de estos, o algunos de los hermanos incluso que llevan años, habrán escuchado hablar de Daniel. Y sí, Daniel es un profeta y hay un libro por allí, pero si uno les pregunta quién es Daniel, quién fue Daniel, no hay una certeza. De hecho, mire cómo son las cosas. De hecho, si usted va a buscar información acerca de Daniel, no hay mucha información. Porque Daniel, incluso algunos alcanzan a negar hasta la existencia de Daniel. Porque Daniel no aparece en ningún libro histórico. De hecho, algunos de los hechos que se mencionan dentro de la Biblia, hay cierta contradicción con los hechos históricos que aparecen dentro de los libros que han escrito algunas personas, ¿no?, de ese tiempo. El hecho de por ejemplo, Nabucodonosor, el hecho de Ciro, que fueron gobernadores en ese tiempo, de los babilonios, de los asirios, de los medos. Hay ciertas diferencias. Entonces algunos llegan a decir:
o pasó algo con Daniel, se equivocó en algunas cosas, o realmente él no existió y simplemente es un compendio. Alguien llegó, hizo aquí escribió un libro o de algunas cosas que escuchó del pueblo y hicieron esto. Eso es lo que se menciona por algunas cosas. Y ya les digo, porque es que en el caso de Daniel no hay mucha certeza exacta de o libros o cosas que demuestren que realmente existió. Aunque hago la claridad que sí hay lugares en los cuales se han encontrado jeroglíficos mencionando a este Daniel dentro del tiempo de Nabucodonosor, y por eso se puede entonces demostrar que sí realmente, aparte de la Biblia, sí hay escritos en que Daniel sí existió. ¿Qué significa Daniel? Empecemos por el nombre. Daniel es un compuesto. Nosotros hemos explicado lo que significa él. Elohim, el Shaddai, es el nombre que se le da generalmente a Dios. Siempre fue conocido en el Antiguo Testamento como él. Por eso Daniel tiene una relación con Dios. Dan significa juzgar, contender, alegar una porción final. Y la parte final entonces sería Dios. Entonces la traducción que le han hecho a Daniel es como Dios es mi juez o juicios de Dios. Y si uno mira realmente lo que está escrito dentro de este libro, lo que uno encuentra son juicios, como le menciona el pastor. Desde el primer capítulo hasta el último que se extiende este libro, no habla sino de profecías, de juicios que va a venir en un tiempo futuro sobre el pueblo de Israel y sobre la humanidad completa. Este Daniel se menciona en los libros de la Tanaj, que son muy importantes. Recordemos que los libros de la Tanaj son la base de los libros sagrados del pueblo hebreo, de donde nosotros venimos, sí señor. La Tanaj está dividida en tres partes. Recordemos, la Torá, que es la que hemos tocado varias veces y últimamente hemos hablado mucho de ella porque son los primeros 5 libros que son de las instrucciones del Señor: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. Esa es la Torá. Después hay un compendio de libros que ellos los llaman los Niven o los libros de los profetas, donde aparecen Jeremías, Isaías y otros personajes. Y hay un último porción de libros en la Tanaj que son los Ketubim, que son escritos, y en esos escritos están los salmos, están los proverbios. Ahí aparece Daniel. Ese libro entonces aparece de entre los biblios sagrados de los hebreos. De allí es que nosotros venimos, de esa parte de los libros. Como les digo, no se menciona exactamente el nacimiento de Daniel, pero se puede suponer que el nacimiento de Daniel está por los años 500 o 600 antes de Cristo. Eso fue como en el siglo VII antes de Cristo, más o menos, cuando más o menos tiene que aparecer Daniel, porque está relacionado con lo que es Nabucodonosor y el imperio babilónico. Entonces él se aparece más o menos en esa época. Se cree que es un descendiente de judíos, de una familia judía, porque recordemos que a Babilonia llegaron cautivos fue los judíos junto al pueblo de Benjamín. Era el reino del sur. Recordemos que fue dividido en 2 reinos Israel, y este reino llegó a Babilonia. Por eso se piensa que entonces fue un descendiente judío. Acerca de la muerte de Daniel no hay tampoco mucha certeza, porque como le digo, dentro de la misma Biblia no se menciona si él cuándo pudo haber fallecido. De hecho, hay algunos que piensan que él no regresó a reconstruir el templo de Israel. Recordemos que él está hablando aquí de la reconstrucción, es el que se da cuenta de regresar, y regresan Esdras, regresan Nehemías, regresan otros personajes. No hay la certeza de que Daniel haya regresado, y se cree que de pronto no regresó porque él menciona ser después un ayudante de Ciro. Y Ciro existió tiempo después. Entonces es posible que él haya estado en el gobierno también de los medos, de los que vivieron en ese tiempo. Por eso se cree que entonces no regresó a Jerusalén. Fue uno de los artífices en que el pueblo regresara, y quizá en algún momento pasó por allí. Pero su tiempo final, lo más seguro es que no lo haya pasado dentro de Israel, o al menos dentro del pueblo. Y por una razón, porque Ciro, aunque no crean, conoció el Dios, el Yahweh, el que
predicaba a Daniel, y él quedó tan fascinado de eso que prefirió que Daniel se quedara allí. Recuerdo que en un momento él fue el que dijo: prefiero 1000 profetas como usted viviendo a mi lado y no todos los tesoros de este mundo. Entonces, dese cuenta la validez que tenía Daniel con ese pueblo. Por eso se cree que él de pronto no salió. De todos modos, existen hoy en día lugares donde se cree que existe la tumba de Daniel. Eso ya son especulaciones. Unos dicen que está en Irak, otros dicen que están en Irán. Hay algunos que, incluso los musulmanes, tienen un lugar, una cripta, donde ellos tienen un templo y dicen que allí está la tumba de Daniel. Eso es más o menos así, a grosso modo, que sepamos quién es Daniel. ¿Por qué era tan importante para el pueblo de Israel y para el pueblo, no solamente de Israel, sino incluso los musulmanes? Ellos también toman muchas enseñanzas de las que tiene Daniel. ¿Por qué es tan importante? Exactamente, un profeta de Dios que fue el que justamente guió al pueblo de Israel al retorno y a la reconstrucción del templo. Bien, más o menos teniendo ese panorama, ahora sí vamos a entrar a mirar cuál fue la profecía que él dictó acerca de lo que era el pueblo de Israel. Siga, pastor. Bien, sí, indudablemente algo de lo que hay que analizar, y yo también, por eso al comienzo procuré más o menos introducirlos en lo que es la historia que precede, digamos, lo que son estas 70 semanas. Pero muy válido lo que usted menciona, copastor, de poder dejarles la idea de quién se trataba este personaje, básicamente. Lo cierto es que también cuando leemos este texto, que hemos tomado hoy como eje central, dice en cierto momento de que estando él en esa intercesión, pidiendo por esa redención de sus pecados y también los del pueblo de Israel, hay algo supremamente importante, ¿no? Inclusive me parece bien interesante la palabra que se utiliza acá en la versión Reina Valera, ¿no? Y es que dice, derramaba mi ruego, ¿no? O sea, mire la forma como lo coloca ahí, o sea, la forma en la cual estaba este hombre postrándose o colocándose delante de la presencia del Señor, ¿no? La forma en la cual él estaba en ese momento pidiendo justamente por las iniquidades, reitero, tanto de él como del pueblo israelita. Y acto seguido, dice claramente aquí de que aparece un enviado de parte de Dios, que es el mismo, entre otras cosas, que aparece en la anunciación de la aparición de María con Jesús, ¿no? Y se está refiriendo a Gabriel. Y dice, usted ha sido escogido y sobre su mente, vamos a decirlo, sobre su cabeza o qué sé yo, sobre su cuerpo, va el Señor a darle algo particular y es sabiduría de lo alto. Voy contigo, hermano Edson, para que sigamos analizando la escritura. Yo también concuerdo con lo que dice Jairo y la forma de introducir el tema. Por eso le digo, no hay que correr, porque si usted no entiende el contexto de cómo es que ocurre esta revelación de parte de Gabriel hacia Daniel, va a ser muy complicado de que usted pueda conectar los puntos. Hay numerología que usted tiene que entender aquí con nosotros. Necesita una calculadora bíblica, por no decirlo de otra forma, porque se juegan matemáticas, se juegan multiplicaciones, y es crucial de que la gente entienda la historia, digamos, de Daniel como hombre. De hecho, es claro y evidente de que este hombre, de hecho, fue joven cuando recibió toda esta información. Venimos de un fin de semana de una actividad de jóvenes, y miren, jóvenes, esto nos da una gran enseñanza, y les da una gran enseñanza a ustedes de que en cuestiones de edades, dice por allá, le dijo Pablo a Timoteo, oiga, que a usted no lo menosprecien, ¿por ser qué? Por ser joven. Entonces, miren la magnitud y la responsabilidad de cuando Dios decide escoger a una persona de una edad relativamente pulpita, y delegarle alguna asignación, algún ministerio, o incluso, como lo estamos viendo, la revelación de la profecía más importante de toda la Biblia. Ustedes han escuchado en algún momento
por medio de predicadores, séase aquí en la Iglesia Cristo es mi bendición o su predicador, quien siga allá en su casa, el reloj profético de Dios. Lo hemos escuchado todos por todo lado. Y usted dirá, bueno, ¿y eso de dónde viene o a qué apunta? Eso apunta al tema de estas próximas enseñanzas. Todo tiene que ver en relación a las 70 semanas del libro de Daniel. Se inicia, digamos, la revelación de esa fase final del pueblo de Dios, ¿verdad? Donde esta profecía, sin lugar a dudas, es la más notoria. La llaman incluso la profecía de las profecías, ¿verdad? Donde mucho de lo que habló Isaías, lo que habló Jeremías, lo que habló Zacarías, todo tiene que ir encajado aquí en este capítulo 9 del libro de Daniel. Tenemos que entender cuál es el propósito. No sé si nos dé el tiempo hoy, pero tenemos que entender cuál es el propósito de estas 70 semanas para los fines del tiempo, ¿verdad? ¿Qué pasaba realmente en ese tiempo? ¿Dónde ocurrió esta famosa revelación? ¿Por qué precisamente en ese tiempo y no en otro? ¿Por qué no se la dio a Moisés? ¿Por qué no se la dio a Pedro? ¿Por qué no se la dio al que sea? Tuvo que haber sido, obviamente, Daniel al que se le confió esta cuestión. Pero muy a la par de lo que usted, y por eso se oró, lo hizo Miguel al principio, y arrancó él explicando de que sí, mire, don Daniel venía de ese cautiverio, donde en Babilonia, él seguía las profecías de Jeremías. Imagínense, un hombre de Dios escudriñando a otro hombre de Dios. Él se acordaba, en medio de ese tiempo del cautiverio, Daniel se fue a la palabra de Dios, se acordó de su historia, de la historia del pueblo de Israel, se acordó lo que dice Miguel. Oiga, ¿verdad que nosotros estamos aquí con Nabucodonosor porque a causa de nuestra rebelión, de nuestro pecado, de nuestra idolatría, el Señor decidió dividirnos en el tiempo del rey Roboán, hijo de Salomón, mandó unos para el norte, a nosotros aquí en el sur, y se acordó también de algo que enseñamos no hace mucho tiempo, pastor copastor. Y él entendió de que la razón principal del por qué estaban ahí en cautiverio por 70 años tenía que ver con el tiempo de Shemitah, el tiempo en que ellos no obedecieron la palabra, el tiempo donde Dios les había dicho, ustedes tienen que perdonar las deudas a los 50 años, porque esa es mi decisión. Y al no hacerlo, los lleva a este lugar a través de, como Dios mismo lo llama. Es increíble que Dios llame a Nabucodonosor siervo, mi siervo Nabucodonosor. ¿Cómo así que siervo, hermanos? Y el tipo ni siquiera era un convertido. Esas son las cosas de Dios que a veces uno ni siquiera entiende, pero si el Señor dice que Nabucodonosor era siervo, pues tendrá sus razones. Cumplió un propósito para él y, y cuando explicamos el término, digamos, de las 70 semanas, ya entrando un poquito en el contexto completo, me acordé, pastor, de cómo es que este pueblo hicieron como la canción de Shakira, sordo, mudo, tan. No hicieron caso, obviamente, a lo que Dios les había mandado. Y es impresionante profundizar de que se le empieza a dar unos términos. ¿Qué es eso de semanas? Porque también menciona aquí la palabra semana. ¿Será la misma semana? ¿Será lo mismo que semanas? ¿Qué es eso de habrá 7 semanas? ¿Qué es eso de y 62 semanas? ¿Qué es eso de y por otra semana más?
Y por eso es que al principio decimos, Dios mío, estos son temas muy, muy, muy complejos de explicar, porque la idea realmente es que usted y las personas que nos siguen en línea, pues al final de la entrega del mensaje, pues realmente capten la esencia de la revelación de las 70 semanas de Daniel. Entonces Daniel se encuentra con sus tres parceros, como le llamamos, con sus tres amigos allá en Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Algunos les dicen Abednego, como usted lo quiera llamar. Hombres sabios que tenía Dios en medio de un pueblo pagano, donde no había moralidad, donde no había leyes, donde había mucha perseverancia de pecado. Pero como dice la palabra por allá en Romanos, pastor con pastor, donde abunda el pecado, ¿qué? Abunda también, ¿qué? Sobreabunda, dice la palabra, perdón. Sobreabunda La la gracia. gracia. Ahí estaba la sobregracia en medio de Babilonia. Y entonces Daniel empieza a revisar estudios Jeremías. Yo me acuerdo de esto de Jeremías. Y eso está para que el pastor lo pueda colocar ahí. Ustedes lo van a leer allá en sus casas, porque si no se nos puede ir aquí toda la noche. Capítulo 29 de Jeremías y también capítulo 25. Allá ustedes van a encontrar lo que leyó Daniel. Él se acordó de las palabras de Jeremías, donde Jeremías simplemente decía, Señor, o donde el Señor le entrega las palabras a Jeremías, de que al final de 70, el periodo de 70 semanas, yo tengo que sacarlos nuevamente de allá, les voy a perdonar su pecado. ¿Para qué? Para poder nuevamente restaurar el templo y darle cumplimiento a la palabra, a la profecía. Yo quiero ir a la palabra aquí brevemente, ¿verdad? Y bien dice Miguel, sí, este es el mismo Gabriel que se le presentó a María, sí señor, es el mismo, imagínense, ni una arruga más, ni una arruga menos, pastor con pastor, el mismo, cuerpos obviamente totalmente glorificados. Dice Jairo que esta profecía, y es correcto, aunque no nos compende a nosotros, se dirige en su totalidad al pueblo de Israel. Pregunto, ¿cuál era el pueblo del profeta Daniel? Y sí, él era judío, porque ¿cómo Dios le va a entregar una revelación a un gentil cuando obviamente la profecía más importante la tenía que entender él? Y obviamente, como le dice al final del libro de Daniel, cierra el libro de la profecía, lo que usted no lo va a entender ahorita, lo van a entender ellos, hablando del pueblo de Israel para los tiempos de la tribulación y de la gran tribulación. Dice aquí la palabra, estoy leyendo aquí, que, porque hay preguntas, pastor, mire, yo sé que hay personas que van a preguntar, bueno, ¿y ustedes cómo nos pueden dar certeza de que aquí Dios no está hablando de una semana de 7 días o una semana de 5 meses? ¿Cómo es que el pastor, el pastor Miguel, el copastor Jairo o el hermano Edson llegan a esa matemática de que son semanas de años? ¿Dónde? Es una pregunta que la puede hacer una persona tanto creyente como una persona totalmente inconversa. Y claro, eso fue lo primero que empezamos o empecé a escudriñar, de llevarlos a ustedes de que aquí se está hablando de un tiempo, de una semana de años, de 7 años, y que no es la primera vez, especialmente en profecía bíblica, que Dios utiliza este término de semana en tiempo de 7 años. Y vamos a ir aquí brevemente a la palabra, si el copastor nos colabora ahí en la pantalla, que siempre lo hace muy cordialmente. Allá en el libro de Génesis, capítulo 29, vamos a aclararle al pueblo de Dios, copastor y iglesia, vamos a aclararle de que aquí, para que ustedes pues hagan la matemática y se va a dar de cuenta, ahora sí entiendo por qué es que vamos a sumar y a multiplicar estos números, y sí concuerda con lo que ustedes están predicando. Génesis capítulo 29, y esta es la historia de Jacob, obviamente cuando llega
allá a la tierra de Labán, después de que el man tiene que huir, porque su hermanito, don Esaú, le quiere dar ¿qué? Dimbuya, le dar de baja. Usted conoce bien la historia de que obviamente aquí hubo un robo de un derecho de ser obviamente el hijo primogénito. El tipo hace trampa, le compra obviamente al hermano por $20 y lo cambia por un plato de lentejas, dice la palabra. Luego entonces, ¿qué pasa con este varón? Se disfraza. No era para Halloween, para lo que viene ahorita la otra semana. Se disfraza de pelo, se pone pieles porque sabía de que su hermano era bien velludo. Hay una mentira, termina obviamente quitándole la bendición obviamente que le tocaba al hermano por naturaleza, y eso lo obliga a que prácticamente tenga que huir afuera de su área. Obviamente Jacob termina allá donde un familiar, donde Labán, pero el tipo se le prendieron los pelos de enamorarse de una de las muchachas de Labán, que hablamos es de Raquel. Y mire que lo que es estudiar obviamente datos, como dice Miguel, a veces datos importantes que uno a veces los pasa y no los entiende hasta que ocurren este tipo de mensajes, porque dice aquí el versículo 24, 25 y 26, mire. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Versículo 25. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Versículo 26. Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Y mira el versículo 27, copastor, iglesia, para que usted empiece a entender de que cuánto es una semana para Dios en temas de tiempo. ¿Cumple la qué? La semana de esta. Estoy usando la Reina Valera, pastor copastor, la misma que usted está utilizando. Cumple la semana de esta y se te dará también ¿qué? La otra, por el servicio que hagas conmigo. ¿Otros cuánto tiempo? 7 años. Entonces, empecemos a darle entendimiento a la iglesia, al que nos estaba viendo en esta noche, que una semana para Dios, para anexarlo y conectarlo con el capítulo 9 de Daniel, está hablando de 7 años. Tome nota usted ahí. 7 años corresponden a una semana, ¿verdad? Entonces, si nos vamos nuevamente allá a Daniel capítulo 9, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, pues haga la matemática, empieza a utilizar la calculadora. Si una semana son 7 años, multiplique esos 7 años por 70, ¿cuánto nos da? Colóquelo ahí usted ahí en el chat, si es bueno en matemáticas. Si se rajó, mejor no coloque nada para que no quede ahí en visto de todas las personas. No. Entonces, 70 por 7, ¿cuánto nos da ahí, pastor copastor? 490 años. Si nos da el tiempo, vamos a explicar qué ocurrió, digamos, en el periodo de estos 490 años. Pero también tenemos que entender de que hubo un periodo de 7 semanas por 7 años que corresponden ¿qué? A los 49 años, donde cuando lee Daniel el libro de Jeremías y lo conectamos con de Nehemías, cuando se le da el viso para ir a recorrer las paredes del templo, hay tiempo, iglesia, ahí hay un tiempo, y ese tiempo también hay que tenerlo ahí en nota, porque cuando hagamos la suma y la multiplicación final, usted va a poder entender cuál es
¿Por qué aquí hay 49 años? ¿Por qué aquí hay 490 años? ¿Por qué aquí hay 434 años? Que es lo que estamos viendo aquí en el versículo 20 y 25, y 62 semanas, que es lo que Miguel leyó. O sea, hay una mano de matemáticas aquí bien bravas, bien delicadas, que vamos a desglosar una por una para que usted pueda entender y lentamente realmente empaparse en el tema de esta noche. Pastor, avancemos un poquito más. Bueno, yo quiero aportarles y les voy a complicar más la vida, déjenme decirles. Todavía se las voy a poner más difícil. Usted habló de matemáticas y yo me quiero meter todavía más en cuestiones matemáticas. Pero déjenme antes de entrar a mirar algunas cosas, eh, déjenme hacer de una precisión enorme. Y quiero que esto lo tengamos como punto de referencia. Porque yo siempre he sostenido y sustento mi argumento en la escritura de que los ciclos tienden a repetirse, siempre. Usted lo puede mirar a través de la escritura y eso tiende normalmente a volverse a dar. ¿Cuál era el pecado mayor inclusive que estaba induciendo o estaban tratando de inducir a estos cuatro muchachos? O sea, de los que mencionó el hermano Exxon, Sadrán, Mesach y Abednego, y justamente a Daniel. Dígame si no era el pecado de la idolatría el que estaba en ese momento tomando un auge y estaban ellos tratando de ser inducidos a él. Y no quiero soltar esa partecita, quiero que conectarla justamente con este tema, porque es que justamente hace apenas 2 días atrás le escuché a un pastor al cual en ocasiones me gusta oírle mencionar algunas prédicas. Le doy el crédito inclusive de una vez acá, el doctor Armando Alducin. Le escuché hace 2 días apenas que él decía que en este momento dentro de la humanidad, no estaba hablando, claro, de las 70 semanas de Daniel, pero sí estaba hablando de un tema, él siempre habla de temas netamente proféticos, pero estaba refiriéndose a algo que me parece bien interesante y que vuelvo y lo digo, lo voy a conectar justamente con esta enseñanza incluso, porque él decía, en este momento, la humanidad está viviendo bajo una idolatría tremenda. Y uno podría pensar, ¿cierto?, de que cuando uno asocia, y este tema sé que lo hemos hablado varias veces, pero reitero, me parece crucial de que lo analicemos porque vuelvo y digo, los ciclos tienden a cumplirse. Y justamente cuando llegue esa semana 50, muy seguramente eso va nuevamente a tomar fuerza. Y justamente él decía, los dos enormes, digamos, puntos que ahorita se ven dentro de la idolatría del ser humano es, número uno, lo de la tecnología. La mayoría de la gente está muy apegada a cuestiones tecnológicas. Y si no, hábleme de cuestiones del celular, de cuestiones de las redes sociales, que bueno, gracias a Dios podemos en este momento utilizarlas para bendición. Pero justamente yo sí no me puedo apartar de que este es uno que indudablemente puede de verdad estar generando un problema, un pecado enorme en cuestiones, digamos, de idolatría. Y el segundo, decía él, es el pecado sexual. Y pienso que también está acertando en esa situación, porque la verdad es que algo de lo que ahorita más prolifera en la sociedad son pecados netamente sexuales, donde la gente se está contaminando y donde las mismas iglesias se están contaminando como tal. No quiero que perdamos de vista ese pecado de la idolatría como tal, porque es que era el escenario en el cual en ese momento se estaba moviendo este grupo de muchachos y específicamente Daniel. Eso por un lado. Y ahí es donde aparece la profecía de las 70 semanas de Daniel. Lo segundo que quiero mencionar, y aquí es donde les digo que les voy a complicar todavía más la vida, y ya que el hermano Exxon dice hay que interpretar la cuestión de números, quiero que usted me acompañe a abrir la escritura en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 3, verso 3, Génesis 6, 3. Y mire lo que dice la escritura. Dice, y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu
óigame bien, el Espíritu de Dios no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él, refiriéndose al hombre, es carne, mas serán sus días 120 años. Automáticamente, uno podría decir, ¿cómo así? O sea que el ser humano, lo que dice la escritura es que debería vivir 120 años y que entonces el Espíritu Santo no contenderá contra él más después de eso. Ojo, porque aquí se está refiriendo claramente, y si usted mira el contexto y mira absolutamente todo, se está refiriendo justamente a algo que tiene que ver con el perdón, y por eso es que dice, y no contenderá. Y déjenme comentarles algo que hace poco lo explicamos justamente en uno de estos estudios y específicamente en la fiesta del Yom Kippur, justamente. Y es que hay algo que se llama la semana de jubileo, y esa se da cada 50 años. Y es la fiesta en la cual absolutamente todo se pone a cuentas delante del Señor. A mí me gustaría que usted, solamente por curiosidad, hiciera simplemente lo que es esos 120 años que está mostrando ahí la escritura y lo multiplicara por cada 50, que son los años jubileos que están dentro del Yom Kippur. Recuerde usted que el Yom Kippur es la fiesta del perdón, es la fiesta donde justamente Dios nos da la oportunidad de que nos pongamos a cuentas con Él. Y eso automáticamente le bota a usted un resultado de 6,000 años, que es más o menos la misma cantidad de tiempo desde donde aparece el levantamiento del templo, que es la profecía de Daniel, hasta la semana 70. Si usted hace los numeritos, hace toda, desde la época de la creación hasta lo que es el milenio, y hace la conversión de lo que son las semanas de Daniel, y hace todo el ejercicio, más o menos le va a dar casi exactamente el mismo dato. Esto es muy particular, ¿sabe? Porque mire que desde el comienzo Dios está hablando ya de unas fechas, de unas posibilidades, de unos tiempos en los cuales justamente vendrá algo que justamente será utilizado para limpiar lo que es el pecado y que podamos estar a cuentas con el Señor. Y justamente esa última semana, y aquí me voy a saltar, ahorita seguramente les voy a dar la oportunidad de que hablen de la parte de los números y demás, pero quiero que inclusive revisemos una profecía que aparece en el libro de Amós también, hablando de esa última semana, de esa semana 70. Mire lo que dice acá, Amós 8, 9 al 10. Amós 8, 9 al 10. Y mire lo que habla de esta última semana 70. Yo sé que me estoy saltando ya, digamos, a lo que va a ocurrir dentro de esa semana 70, pero es que quiero que usted entienda justamente lo que habla el Señor en cuestiones de lo que significa no contender más con el hombre y la manera como lo va a hacer. Dice, acontecerá que en aquel día, dice el Señor, recuerde que siempre que aparece este término en aquel día, casi siempre está hablando del día del juicio de Dios, ¿cierto? Dice que haré que se ponga el sol al mediodía y cubriré las tinieblas de la tierra en el día claro y cambiaré, y mire hablando de las fiestas, que es algo de lo que acabamos de justamente celebrar recientemente. Dice, y sus fiestas ahora serán en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner en silicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza y la volveré como el llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. Que esto básicamente tiene mucho que ver tanto con la profecía que se habla en Génesis, que se le está dando a Noé, como con la que se le está dando a Daniel, porque va a tener que venir un momento en el cual todo va a tener que ser expiado, que va a tener que ser, llamémoslo, triturado, para que justamente venga ahí sí lo que es el reinado de Dios, o lo que nosotros inclusive conocemos como el milenio, pero eso pasará postreramente, antes de que todas estas situaciones ocurran. Pero es interesante cómo
el mismo Señor, la misma escritura nos está hablando en diferentes lados justamente de lo que se va a venir, y como dijo el copastor al comienzo, sobre el pueblo de Israel, ¿cierto? Pero que obviamente va a tener necesariamente que el resto del mundo ser tocado también en diferentes momentos. Voy con usted, copastor. Bien, hay mucho tema que ha quedado por ahí suelto. Yo voy a profundizar en algunos de esos aspectos mientras mis hermanos sigan desglosando acerca de lo que son las 70 semanas. Voy a tocar algo que menciona el pastor justamente, por qué el pueblo y por qué Daniel estaban en ese lugar, ¿no? Y segundo, ahondar un poquito en lo que menciona nuestro hermano Exxon acerca de lo de los 70 años que se mencionan allí, que Daniel recibe esa revelación justamente pasados 70 años. La primera, quiero que vayamos al libro de Daniel, en el capítulo 9, permítame aquí, lo voy a buscar, 9, versículo 1, mire, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre los caldeos. Convengamos la siguiente situación, para que nos pongamos en contexto. Resulta que cuando Salomón ya muere, deja a sus hijos para que ellos sean gobernantes dentro del pueblo de Israel. Sin embargo, hay una revuelta, se dice que incluso que los impuestos eran demasiado altos, que el pueblo no estaba contenta. Hubo una revuelta y entonces el reino se dividió en dos, el norte y el sur. Ya mencionamos que unas tribus se fueron hacia el norte, que fueron 10 tribus, y otras se quedaron en el sur, que fue Judá y que fue Benjamín. Los del norte, entiendo que vivieron más o menos como 200 años libres, tuvieron creo que 19 reyes, y ellos caen prisioneros de los asirios. Esas tribus son las famosas llamadas tribus perdidas hasta el día de hoy, porque ellos se dispersaron, perdieron sus tradiciones, perdieron todo, hasta su cultura, todo lo perdieron. Esas tribus andan perdidas. Sin embargo, la tribu de Judá y de Benjamín, ellos permanecieron fieles a Dios, aunque fueron cautivos a Babilonia. Si ustedes miran allí Daniel capítulo 1, Daniel empieza expresando que él fue a Babilonia y estaba el rey Nabucodonosor y esto y aquello, y los tomó, que eran los muchachos más guapos, más perfectos que encontraron allí. Dijo que los seleccionaron, incluso les dieron un jefe y ellos los prepararon en las mejores cosas dentro del palacio del rey. Una de las pruebas que tuvieron que pasar, o que tuvo que pasar Daniel para ser aceptado por Nabucodonosor, fue interpretar un sueño. Recuerden que Nabucodonosor tiene un sueño allí y llama a los magos, a los que le interpretaban los sueños, y les dice: si no me interpretan el sueño, los mato. Y entonces ellos llegaron: bueno, ¿qué pasó con el sueño? Y él les dice: no, es que se me olvidó el sueño, ustedes tienen que interpretarlo ahora. Y eso fue algo dramático. Ellos murieron, sin embargo llamaron a Daniel, y Daniel sí oró al Señor y él le mostró la revelación y la interpretación del sueño. Allí es cuando ellos toman fuerza dentro del pueblo de Nabucodonosor, dentro de Babilonia. Daniel ya toma un punto mucho más alto dentro de ellos y comienza a trabajar en ellos. Eso es más o menos lo que se muestra. Ellos llegan allí a Babilonia. ¿Por qué? Justamente por eso. Cautivos, ¿por qué? Ahí en el capítulo 9 dice: en el primer año del rey Asuero. Si vamos al versículo 4, que es cuando Daniel recibe la profecía, dice: y oré a Yahweh mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto. Tengan en cuenta eso del pacto, porque eso es muy importante para el pueblo de Israel, y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Dese cuenta que les está diciendo allí, o que que Daniel reconoce ante Dios: tú, Señor, eres misericordioso con quienes guardan sus mandamientos. Seguramente entonces el pueblo de Israel no lo había hecho, y de hecho en el versículo 5 lo corrobora. Dice: hemos pecado y hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas.
No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en su nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. Allí está reconociendo Daniel y nos está mostrando por qué ellos fueron cautivos. Por esta razón, mire, dése cuenta, desobedecieron los profetas, desobedecieron los mandatos de Dios y ellos caen cautivos entonces en Babilonia. Les dice que él está leyendo las profecías de Jeremías y es cuando él lee que 70 años estarían allí cautivos. Y él se pellizca, vaya, ya pasaron 70 años, entonces ¿qué va a ocurrir acá? Ahí en ese mismo versículo, en Daniel 9:1, que fue el que le leyó el pastor al comienzo, le revela entonces que desde ese momento, cuando ellos vayan a reconstruir ese templo, hasta el momento en que ya termine toda la prevaricación, y nuestro hermano Exxon dijo, tengan en cuenta eso de prevaricación, hasta ese punto habrán 70 semanas. Estas son las que estamos hablando, de estas 70 semanas. Entonces ténganlo en cuenta, las semanas se van a dar desde el momento en que se reconstruye el templo, que ya ha regresado Daniel y todo el pueblo a Israel, desde la reconstrucción de ese momento del templo hasta el final habrán 70 semanas. Esas son las que estamos explicando cómo se dividen. Ya nuestro hermano Exxon hizo una introducción de ellas y yo creo que él va a continuar hablando sobre esas 70 semanas. Siga, pastor. Bueno, quiero que analicemos este siguiente versículo para darle paso al hermano Exxon. Verso 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Obviamente se está refiriendo a Jerusalén, ¿verdad? Y dice, para terminar, y aquí voy a colocar justamente lo que ha mencionado tanto el hermano Exxon como el copastor, el término prevaricación, y me gustaría que si alguien lo conoce, lo colocara en el chat en este momento. ¿Qué significa eso de prevaricación? Ahorita les voy a dar lo que dice acá como significado en lo que es Google como tal. Dice, y poner el fin del pecado. Y aquí justamente lo enlazo con la profecía de Amós. ¿Cómo era la única manera en la cual se podía poner fin al pecado? Ahí despuesito lo dice. Y expiar la iniquidad. Por eso, ese versículo que me mencioné hace un ratito en la intervención anterior de Amós, justamente lo que está mostrando es la manera como se va a expiar justamente la iniquidad en ese momento, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Eso básicamente es lo que menciona esto. Por eso les dije que tal vez me estaba adelantando un poquito, pero era que quería que tuvieran la idea, ¿cierto?, de lo que justamente hace alusión este pasaje. Prevaricación, básicamente acá lo leo y le doy el cambio al hermano Exxon. Dice, prevaricar, según el diccionario de la Real Academia, consiste en dictar una resolución arbitraria a sabiendas que es injusta. Eso es prevaricar. Hermano Exxon. Perdón que les interrumpa. Ahí mismo, en ese pasaje que usted acaba de mencionar, pastor, Daniel 9:24, ahí es donde está definido para quién es la profecía, ¿no? Dice, 70 semanas están determinadas sobre quién, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces nótense que ahí es donde nos demuestra que esta profecía es para el pueblo de Israel. No quiero escuchar eso que digan, eso es para Israel y ahora apaguen el televisor. No, continúen porque esto nos conviene también a nosotros escucharlo. Ahora sí, sigue hermano Exxon. En ese versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ya sabemos con exactitud que va a ocurrir un tiempo específico del trato de Dios con Israel. Y dice aquí, y sobre tu ciudad santa. Y aquí vamos a ver los propósitos. ¿Cuál es el propósito de las 70 semanas que nos está hablando aquí Daniel? Dice ahí, mismo versículo 24, para terminar, ¿qué? La prevaricación. Miguel leyó la parte, digamos, de Google, la parte que, bueno, esa es como que la parte de
del estudioso de allá afuera. Pero es indispensable de que nosotros le demos a la iglesia y a la persona allá afuera que se está conectando, que, ¿por qué Dios tiene que terminar, digamos, por qué tiene que ponerle fin al pecado? Y la pregunta, ¿cuál pecado? ¿Cuál fue la prevaricación que obviamente tenía que terminar Dios? O la que está profetizando aquí el profeta Daniel. El hecho de que cuando Jesucristo vino en su primera intervención, ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Dios? El mismo pueblo judío, negarlo. Y eso es lo que Dios está profetizando aquí ya para el último tiempo dentro de la tribulación y la gran tribulación. ¿Sabe qué? Yo voy a terminar con ese pecadito ya. Ya a mi hijo no me lo van a negar más, papá. Ya les di más de 2000 años extras, donde hasta el día de hoy 80-90% del pueblo judío en Israel no reconoce a Jesucristo. O sea, suena como a veces ilógico que un católico, aunque está plagado de idolatría y de enseñanzas puras chuecas, hermano, tradiciones de hombres, pero por lo menos el católico conoce a Jesús y no es que lo niegue. El problema es de que al no negarlo, pero vea, pone a María por encima de Jesús, ahí es donde ya hay un grave problema en cuestiones de doctrina. Pero no niegan a Jesús. A diferencia allá en Israel, allá, he visto videos de predicadores que el Señor lleva allá, y eso es un problema ya ir a mencionar de que Jesucristo es el Mesías, porque posiblemente esos rabinos bien ortodoxos terminen dándole en la jeta al predicador porque lo toman como una ofensa. Las sinagogas no permiten que se lean los textos, los salmos, obviamente el libro de Isaías donde habla Isaías 53, Isaías 55, ellos no permiten que se lean esos libros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque saben que ahí hay una revelación acerca de el Mesías, del Mesías verdadero. Entonces, ¿qué es lo que Dios le está dando a entender aquí a Daniel? Yo voy a terminar con esa vaina de que me van a negar a Jesús. Mi pueblo, acuérdese que esto es para el pueblo de Israel. Va a terminar con la predicarización de estar diciendo, no, el Mesías no ha venido. Hace 2 semanas estaban ahí en el muro de los lamentos, pastor con pastor iglesia, esperándolo allá, pidiendo, llorando, clamando, me envíanos al Mesías, y Dios obviamente por el trato que todavía falta con ellos, va a permitir de que un falso Mesías, que es el anticristo, aparezca, y ahí es otro trato bien, bien terrible. Entonces, a eso es a lo que se está definiendo el Señor en términos de terminar la predicarización. Pero también dice aquí, en ese mismo versículo, pastor copastor, de que poner fin al pecado, ¿sí o no? ¿Cuál pecado que usted cree, hermano? Miguel dio una buena pista al principio. Ese pecadito de la idolatría, hermano. Eso va a acabar, hermano. Dios tiene que erradicar, tiene que meter mano dura con ese tema del pecado de la idolatría. Es que no hay más grande pecado aparte de la idolatría, también para anexarlo con ese primer punto de la predicarización, hermano, que negar a Jesús. Es una blasfemia de un nivel superior, y eso me recuerda lo que hizo, lo que Bergoglio recientemente vuelve y dice, hermano, o sea, cada vez este tipo suelta unas vainas acerca de Jesucristo que a uno lo dejan, hermano, con la boca abierta, hermano. Ahora, ¿cómo es que se va a terminar tanto ese tiempo de predicalización y también ponerle fin al pecado? ¿Se acuerda que hemos enseñado en estudios del Faro? Incluso hemos hecho como 1 o 2 programas sobre el tema de los 144.000. Pues ahí es donde Dios va a levantar precisamente los predicadores dentro del grupo de ellos. Hombres de Dios, no contaminados, así como
como Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego, y decíamos, ¿se acuerda que en ese estudio decíamos, pastor, que es increíble que crean los cristianos de que Dios va a levantar predicadores gentiles como nosotros, en la última oportunidad de tratar de salvarle el alma a las personas en la gran tribulación? Eso no va a pasar porque es más factible que termine robándole la plata a la gente, hermano. Entonces, netamente, tiene que levantar hombres de allá que van a enseñar por última vez raíz hebrea, que van a enseñar nuevamente las fiestas de Dios. Y claro, ahora sí entendemos cuando dice Romanos, Pablo en Romanos, que todo Israel será ¿qué? Salvo en un ¿qué? En un solo día. Todo eso tiene que ver en la forma en que Dios va a terminar la predicalización, de cómo va a expiar la iniquidad, que eso también lo estamos leyendo aquí en el versículo 24, ¿cierto que sí? Donde también dice que va a traer la justicia perdurable. ¿A qué se refiere eso? Pues claro, a limpiar el pecado, a convertir a Israel en un solo día, a Jesucristo, y no solamente a Israel, al pueblo musulmán. Acuérdense que el pueblo musulmán son también hijos de Ismael, ¿verdad que sí? O sea, ahí también hay cosecha, ahí sí va a haber un avivamiento, pastores, aunque a mí no me gusta usar ese término porque no es bíblico, primeramente, pero ahí va a haber un avivamiento masivo, donde ahora va a haber mucha conversión, y una vez esa conversión llegue, claro, viene a Jesucristo, justicia perdurable, viene Jesucristo ¿a qué? A gobernar con un gobierno totalmente nada que ver con su gobierno, ni con mi gobierno, ni con el gobierno de aquí, ni con el gobierno de allá. Los poquitos jueces que medio uno conoce, por lo general los terminan matando, hermano, porque es que es difícil encontrar aquí justicia en esta tierra. Entonces, miren que hay un orden de factores y hay un orden de eventos que tienen que ocurrir en estas 70 semanas de Daniel, donde, claro, primero toca limpiar el pecado. Quiero que mi gente reciba a Jesucristo, mi pueblo en primera instancia, los musulmanes, donde toca expiar la iniquidad, obviamente, de la idolatría, donde inmediatamente tiene que venir Jesucristo para que gobierne, obviamente, con justicia perdurable. Y dice también que, y sellar la visión y la profecía. ¿A qué se refiere eso, pastor con pastor iglesia? ¿Ustedes creen de que viviendo ya Jesucristo, físicamente, te van a necesitar más profetas de enlace, pastor? ¿O falsos profetas? No, ya está el maestro aquí, hermanos. Ya la profecía prácticamente está sellada. Ya él está aquí. Ya no se va a necesitar, con el debido respeto del pastor Miguel, del copastor Jairo, ya no se va a necesitar del doctor Alducín, ya no se va a necesitar del doctor del doctor otro, del que usted prefiera y que sea de sana doctrina, ya no se van a necesitar. ¿Por qué? Porque desde Sion, Jesucristo va simplemente a dar orden, a dar gobierno. Nosotros haremos otro papel muy diferente, pero a eso se refiere, a sellar la visión. Ya, no hay nada más que predicar. Ya la palabra tiene su comienzo y su fin. Yo simplemente vengo aquí a darles el último cumplimiento, y aquí es donde ya sellamos la profecía y la visión. Y obviamente, como debe ser, fiesta de las trompetas, fiesta de los tabernáculos, pastor, recientemente celebrada en la iglesia. ¿Qué dice ahí? Ungir al santo de los santos. Fiesta, adoración, alabanza. Lo que acabamos de hacer hace 8-15 días, pastor copastor. A darle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero mire que sí, en ese versículo 24 se desglosa con perfección cómo es que Dios va a mover sus fichas primeramente, y todo lo va a hacer paso por paso, quitando pecado, sacando obviamente la predicalización, expiando la iniquidad, o sea, radicando lo que a Él no le gusta, ¿verdad? Trayendo a Jesucristo para que gobierne, sellando obviamente ya con su presencia física, donde ya no se necesita más predicadores, y últimamente pues terminando con la fiesta de los tabernáculos, ungiendo al santo de los santos que se llama Jesucristo. Entonces miren que sí es importante que se conozcan los términos
y también los contextos de cómo va a ser el orden de los factores en el último tiempo, en las 70 semanas de Daniel. Eso es un abrebocas nada más, hermano. Posiblemente hay más información para la próxima semana, pero a usted le queda ya la pequeña. ¿Eh? Estamos entendiendo algo y de eso se trataba este primer programa. Pastor Miguel. Así es. Indudablemente la próxima semana entraremos a mirar toda esta parte de numeritos de esto de 70, de 7, de, en fin, cantidades de cositas que seguramente hoy no las vamos a tocar, pero sí era importante, digamos, analizar el aspecto que se estaba generando y vuelvo y reitero, de pronto me anticipé o me anticipo a esa semana 70 porque es que esa semana 70 va a ser tremenda, va a ser una semana muy, muy compleja donde va a haber justamente la expiación tanto de la tierra como del pueblo como tal, de las naciones, para que ahí sí pueda venir el ungimiento de ese rey, ¿cierto? Se dé justamente la coronación eterna de quien va a ser ese soberano. Solamente antes de darles la oportunidad de que me den una reflexión final para ya ir cerrando el programa, solamente quiero hacer una precisión, porque no quiero que de pronto la idea se quede suelta y de pronto se me confundan o algo así. Cuando me referí al libro de Génesis, de la profecía que se habla en el libro de Génesis y que está viendo, hablando en referencia con Noé, donde habla de que no estará mi espíritu en conflicto con la humanidad, sino por 120 años y que les dije que eran muy seguramente, esto es lo que hacen los estudiosos de la Biblia, los mismos rabinos probablemente sostienen de que se refiere a años de jubileo, y les dije que esa sumatoria o esa multiplicación sumaba 6.000 años. Y que coincidía justamente con la semana 70 de Daniel, pero quiero dejar claro de que esos 6.000 años se cuentan a partir de cuándo fue que hubo ese conflicto entre el ser humano y el Señor en la caída directamente de Adán y Eva, ¿verdad? Ahí hubo un rompimiento, ¿cierto?, entre la comunión del ser humano directamente con el Señor, ¿verdad? Ahí es donde comienza. Y ahí es donde justamente empieza a contar ese reloj de esta profecía, no de la de Daniel, sino la de Génesis, donde se mencionan los 6.000 años, pero es que cuando sumen esos 6.000 años, va a coincidir perfectamente ese 6.000 años con la semana 70 de Daniel. A partir de ahí comenzará lo que es el milenio. Y ahí también me estoy anticipando a un poquito de lo que dice la escritura. Esto lo quería dejar claro para que no se preste para confusiones y que de pronto usted lo tenga ya bastante digerido, llamémoslo de alguna manera. Copastor, para ir terminando ya en esta noche. Es que en la parte allá donde menciona que son 120 años, ya lo hemos mencionado y valga una vez volverlo a decir, las traducciones fallan y uno tiene que tener cuidado con las traducciones, uno tiene que ir muchas veces al origen de cómo está escritas las cosas para poderlas entender. Quien tradujo la Biblia, quien tradujo estas partes, lo tradujo como 120 años, pero en el original aparece es la palabra Jubel, que eso traducido son jubileos. Entonces digamos que el original sí está correcto. Lo que pasa es que la traducción nos ha cometido un error y detrás de ese error, vea, hay una cantidad de gente que no lo ha entendido. Dios les bendiga, nos vemos la semana entrante con este tema tan apasionante que son las 70 semanas de Daniel. Gracias, Copastor, en esta noche por su participación, por sus opiniones, y la semana entrante entraremos a mirar todos esos numeritos que aparecen ahí dentro de esa profecía del libro de Daniel. Hermano Exxon, reflexión final en esta noche. Que falta mucho, hay que hablar del tiempo del anticristo, obviamente que también está aquí mencionado de alguna forma u otra, se habla también obviamente que se le quitará la vida al Mesías, o sea, ustedes tienen que entender de que hay mucha información. La tarea de este primer programa fue como arrancó Jairo al principio, dándoles a entender quién era este muchacho Daniel, obviamente, dónde estaba el tipo en la historia, qué había ocurrido, por qué estaban en esclavitud,
Luego, posteriormente, claro, empezamos a desglosar un poquito sobre el contexto de las cositas que esta profecía de las 70 semanas se mencionan aquí, y cuál es el orden, cómo Dios es que las iba o las va a hacer, porque ni siquiera se ha cumplido, ¿verdad? Donde va a terminar obviamente el pecado, donde va a expiar la iniquidad, donde obviamente habla de que viene un gobierno de alguien justo que está haciendo alusión a Jesucristo, y obviamente también donde ya le muestra a la humanidad, mire, ya no necesitamos más predicadores, por eso tenemos que sellar este libro, ya se acabó la predicación para nosotros, y obviamente termina con dándonos entendimiento de que, bueno, vamos a continuar celebrando tabernáculos, estando aquí con el Señor Jesucristo en el milenio. Falta lo importante. Ya usted tiene el contexto de la historia y de ciertos datos. La próxima semana vamos a dar numerología, vamos a llevarlos a que ustedes entiendan, mire, este tiempo pertenece a estos años. Este tiempo, si usted le suma a estos, usted va a llegar al punto en que va a entender. Ahora entendemos porque ustedes nos mencionan al principio del programa, pues pucha, estamos en la semana 69, y si son 70, ¿cuántas semanas cree que falta? Falta una semana de 7 años que puede ocurrir en este preciso minuto, si el Señor por misericordia decide tocar ese chofar, tocar esa trompeta, sacar a la iglesia o al pueblo de Dios de este mundo. Ahí es donde arranca esa última semana de 7 años, donde aquí mismo va a explicar qué van a pasar los 3 primeros, qué van a pasar los otros 3, y de eso es lo que vamos a avanzar en el próximo programa, Pastor por Pastor. Por ahora, muchas gracias a todos los que se conectaron, siempre con el amor de querer no solamente enseñar, pero también edificarnos nosotros como líderes aquí en la Iglesia Cristo es mi bendición. Y bueno, ojalá el Señor no nos quite la oportunidad la próxima semana de poderles continuar compartiendo. Hasta la próxima. Gracias, hermano Edson. Feliz descanso también para usted, para su familia, y gracias por su participación en esta noche. Bueno, realmente, como lo dijimos desde el comienzo, este es un tema que es bien interesante de analizar, y no solamente interesante, sino que es crucial a la hora de mirar el tema de lo de los tiempos. Y mire que el Señor, una de las cosas que les dio mucha palo a sus coterráneos judíos, era que justamente les decía, ustedes conocen cuándo va a llover, cuándo va a haber sol, cuándo van a haber, pero los tiempos no los disciernen, no los conocen. Justamente cosas como estas son importantes analizarlas, porque es lo que nos da como referencia y las pistas que nos da directamente el Señor a través de la Escritura de cómo debemos prepararnos para el final de los tiempos. Y sí que estamos viviendo esa última etapa dentro de la tierra. Bien, hemos llegado al final de este faro, donde hemos podido analizar lo que es en este primer capítulo, el estudio de las 70 semanas de Daniel. Gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta noche, a los que compartirán esta transmisión con otros de sus contactos por viralizar, y seguramente nos reencontraremos próximamente en algunas otras transmisiones de la iglesia, pero particularmente en el faro nos veremos el próximo martes en el mismo horario, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes y una feliz noche.